Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Julia Rubiones, yo soy ayudante de primera de la cátedra y hoy les voy a estar hablando un poco sobre los agentes etiológicos de las fiebres hemorrágicas, o algunos de ellos en realidad. Y esto lo vamos a ver dividido en dos presentaciones distintas, así que por favor no se olviden ver ambas. Bueno, los objetivos para la clase son conocer los principales agentes virales causantes de fiebres hemorrágicas, definir el impacto de la distribución y hábitos del vector roedor sobre la incidencia de las fiebres hemorrágicas virales, conocer su estructura y principales mecanismos de replicación y daño celular, y entender, por último, el rol de la respuesta inmune y los mecanismos virales de evasión. Entonces, para comenzar vamos a tratar de definir a qué nos referimos cuando hablamos de fiebre hemorrágica. Estamos hablando de un síndrome febril, por lo tanto, al menos 38 grados de fiebre, con afectación multiorgánica y de etiología variada. Entonces, en principio, vamos a ver qué es afectación multiorgánica, y esto lo vamos a ver reflejado en síntomas inespecíficos, como son el malestar general, la anorexia, el cansancio o la cefalea, entre muchísimos otros. Ya se estarán dando cuenta que con estos síntomas, con la clínica del paciente, no vamos a poder acercarnos mucho a un diagnóstico, ya que estos que acabo de mencionar tranquilamente podrían estar haciendo referencia a un estado gripal, a COVID, a muchísimas otras afecciones virales o no virales. Y haciendo énfasis en esto último, estrictamente el síndrome es de etiología variada, pero aquí vamos a enfocarnos en su mundo, que en principio son los agentes virales, por supuesto, y dentro de esos agentes virales nos vamos a enfocar en algunos. En este seminario vamos a ver algunos de ellos y otros fueron vistos ya en seminarios previos. Por último, para remarcar, a estos síntomas en específicos que mencioné previamente, por supuesto hay que sumarle la otra parte del nombre de la patología, que son las manifestaciones hemorrágicas, que es quizás algo que nos puede llamar la atención o debería, y nos puede acercar un poco al diagnóstico. Dentro de las manifestaciones vamos a ver de distinta índole y gravedad, como son las petequias. Acá tenemos una foto, donde vemos, esto lo van a estudiar quizás mejor en pato, pero son básicamente moretones muy chiquititos, y van a ver que si, por ejemplo, presionan, la mancha no se va, y eso va a ser diagnóstico, va a ayudar al diagnóstico diferencial con otras afecciones, otro tipo de sarpullidos, digamos. También se va a manifestar posiblemente la hemorragia como lo que vemos aquí arriba, que es una hemorragia subconjuntival, o habrá otros tipos de manifestaciones un poco más severas, como puede ser hematomas, hematemesis, que es vómito con sangre, hematuria, que es la sangre en la orina, o hemoptisis, que es la tos con sangre. Y bueno, en realidad ahora sí, por último, vamos a hacer una distinción entre los vectores que transmiten estas infecciones, ya que en las clases, esta y la que sigue, vamos a hacer énfasis en aquellos virus que son transmitidos por roedores, y en clases anteriores ya hemos visto lo que ocurre con los virus transmitidos por artrópodos. ¿Qué es algo importante para tener en cuenta? Los ciclos virales son muy distintos. Por un lado, nosotros participamos en los ciclos virales del dengue, por ejemplo, en los que también participan la hembra de la Aedes aegypti. En cambio, cuando vemos lo que ocurre con los ciclos virales en los roedores que transmiten, por ejemplo, el virus Junín, vemos que en ellos estos virus ocasionan infecciones persistentes y asintomáticas. Y son así considerados no solo el reservorio, sino también el hospedero natural. Y la infección y la propagación hacia el humano es considerado como un derrame, un salto de especie, algo fuera de lo que es la biología natural del virus. Entonces vamos a tratar de ubicarnos mejor en nuestra palmera y ver con qué virus realmente estamos tratando. Entonces, en principio vemos que hay tres órdenes posibles, que son los punjovirales, los amarillovirales y los mononegavirales. Dentro de estos últimos, observamos la familia y su familia de los virus del ébola, que habrán escuchado nombrar. Es importante que los tengan en mente porque son también causantes de fiebres hemorrágicas, aunque no los vamos a ver en la cursada. Luego también encontramos a los flavivirus, que vimos en el seminario 9, y son importantes tanto como médicos como para esta cursada.
Y ahora sí, vemos en lo que vamos a hacer énfasis en estas clases, que son el virus Andes como representante de la subfamilia del hantavirus, y el virus Junín como representante de la subfamilia mamarenavirus. Bueno, ¿por qué vamos a estudiar estos virus? La realidad es que podríamos tener muchísimos. Bueno, en principio, un factor importante para tomar esta decisión es la alta tasa de mortalidad que presentan estas infecciones. Siempre haciendo una salvedad, esto es sin tratamiento, es decir, dejando el curso natural de la infección. Vemos que, por ejemplo, el virus Junín alcanza de un 15 a un 20% de mortalidad, y el virus Andes puede llegar hasta un 40% de mortalidad. Estas son cifras muy altas. Y encima, como ya vamos intuyendo por algunas cosas que estuvimos hablando, el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. No les va a llegar un paciente con una manifestación clínica patognomónica. Entonces, ¿cómo llegamos a este alto índice de sospecha? Bueno, una pata cardinal en esta sospecha son los aspectos epidemiológicos que se puedan presentar, principalmente en el interrogatorio del paciente. ¿Sí? Entonces, vemos en principio qué ocurre con el virus Junín. Observamos en el mapa estas áreas anaranjadas, son las zonas de riesgo o principales sitios endémicos donde encontramos la mayor cantidad de casos en nuestro país. ¿Sí? Comprende tanto amplias regiones de la provincia de Buenos Aires como parte de La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Y de hecho se estima que alrededor de 5 millones de personas se encuentran en riesgo. Y por otro lado vimos que el virus Junín, bueno, me quedó cortado, pero sepan disculpar, agente etiológico del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, terminaría aquí abajo, ocupa una región similar, si bien también más extensa, tanto hacia el norte como hacia el sur. ¿Y por qué se distribuyen así? Uno podría pensar que, bueno, un virus podría estar en cualquier lado, pero esto sigue la distribución de sus vectores, que en este caso son los roedores. Por un lado el ratón maicero para el virus Junín, y por el otro lado el ratón colilargo para el virus Andes. Tampoco, tengan en cuenta, es estrictamente así la distribución de los roedores, sino que esta es más amplia, pero aquí sí se solapa lo que es una alta proporción en la población de estos ratones, con la actividad humana que nos acerca a su hábitat y por lo tanto nos pone en riesgo. Entonces, para continuar con las comparaciones y ver un poco cómo se puede producir al menos parte de los síntomas, vamos a hacer énfasis en lo que todos queremos saber, y es cómo se generan estas hemorragias, porque son lo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, para la generación de hemorragias a nivel general, vamos a ver dos mecanismos. El primero es la afectación directa del endotelio, ¿sí? Que vemos acá como invasión. Esta invasión del endotelio, que generan estos virus, pueden ser que, como en el caso del ébola, generen un efecto citopático. Por lo tanto, esto es un daño directo. Imagínense lo difícil que es revertir esta situación. Acá estamos hablando de efecto citopático directo. En cambio, cuando nos dirigimos a ver qué pasa con el virus Junín, el Andes o incluso el dengue, vemos que, pese a haber invasión, lo que ocurre es disfunción del endotelio, sin efecto citopático. Y es esta disfunción lo que lleva al aumento de la permeabilidad vascular, que luego vemos como petequias en principio o las manifestaciones más graves que mencionamos anteriormente. Y esto se da por el mecanismo de daño indirecto, es decir, mediado por la respuesta inmune. ¿Sí? Ese sería como el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la afectación de las plaquetas. Y aquí vamos a ver que esto es tanto en su número, o sea, la afectación cuantitativa. Vamos a ver entonces que están estos pacientes padeciendo lo que se conoce como plaquetopenia o trombocitopenia. Y también vamos a ver una afectación en la función plaquetaria, es decir, una afectación de estilo cualitativo. Bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos un poco más en lo que ocurre en el virus Junín. Que vamos a recordar entonces, nos encontramos aquí dentro de la familia Arenaviridae, subfamilia mamarenavirus, y el virus Junín como ejemplo. Esta subfamilia la podemos dividir entonces el virus del viejo mundo y del nuevo mundo según la geografía por donde la encontremos circulando. Entonces vemos que
Las especies que circulan en Europa, Asia, África y América son del Viejo Mundo, y en cambio aquellas de América únicamente son del Nuevo Mundo. Y algunos ejemplos, que puede ser que escuchen por ahí, son el virus de la coriomeningitis linfocitaria, el virus Lassa para los del Viejo Mundo, o, por supuesto, dentro del Nuevo Mundo encontramos al Junín, ya muy mencionado, y el virus Machupo, como otro ejemplo. Bueno, ¿cómo son estos virus? Estos virus son envueltos, ¿sí? Picapalipídica, que encontramos por aquí, con genoma ARN bisentido. Esto le vamos a poner un alfiler, ahora vamos a volver a explicar bien qué significa esto, pero esto es ARN bisentido, repito, y bisegmentado, ¿sí? Entonces tenemos un segmento pequeño US que codifica para algunas proteínas, y un segmento grande UL que codifica para otras proteínas. ¿Ok? Y en el mismo virión encontramos también la proteína Z, o proteína de matriz, la polimerasa, que es una ARN polimerasa, ARN dependiente, muy importante obviamente para que se pueda llevar el ciclo replicativo viral, y por último, ancladas en la envoltura viral, encontramos a las glicoproteínas G1 y G2, que van a participar en lo que es la entrada viral, y ahora vamos a ver un poco mejor cómo es esto. Bueno, acá lo que vemos es un esquema de lo que es el ciclo replicativo completo del virus. Vemos que en primer paso es la absorción por el reconocimiento de la glicoproteína G1 con lo que nosotros llamamos el receptor viral, que en este caso es el receptor para transferina tipo 1. Esta absorción entonces facilita la endocitosis y la generación de un endosoma dentro de la célula, que luego se fusionará con lisosomas, y esto propicia, como ya saben, la disminución del pH en esta vesícula. Esta disminución de pH entonces facilita la fusión de membranas, que está mediada por la glicoproteína G2 que encontramos aquí abajo. Y paso siguiente, es liberado entonces el contenido del virus en el citoplasma. Es allí donde ocurre el ciclo replicativo del virus, en el citoplasma, donde actúa la polimerasa y donde se generan los ARN mensajeros y genómicos para el posterior ensamblado. Por otro lado, las proteínas virales se van a sintetizar a nivel de retículo y Golgi, porque son glicoproteínas, por lo tanto son glicosiladas, y luego exportadas hacia membrana, y es acá donde ocurre el ensamblado de la nueva partícula viral y la liberación por brotación. Entonces, para resumir, encontramos entrada por endocitosis, replicación citoplasmática y liberación por brotación. Bueno, y ahora sí, lo que todo el mundo se estaba preguntando, nos quedamos todos rascándonos la cabeza, ¿qué quiere decir esto de bisentido? Bueno, acá les muestro el esquema de los dos segmentos del genoma viral, el chico y el grande. Entonces vamos a ver primero, para repasar, ya que estamos un poco, que ambos segmentos codifican para proteínas distintas, lo que los convierte en segmentos, ¿sí? Por eso no hablamos de un virión que contiene 2 moléculas del genoma, como puede ser el caso del HIV, sino de genoma segmentado. Y vemos que siguen una estructura muy similar. Desde el extremo 5' encontramos una primera sección, vamos a llamar, de ARN de polaridad positiva, ¿sí? Positiva, recordemos, es el sentido que tiene nuestro ARN mensajero. Por lo tanto, podrían, hipotéticamente, ser utilizados como ARN mensajeros para la traducción de proteínas virales. A estos primeros sectores le sigue una región intergénica no codificante, y por último encontramos una última región de polaridad negativa. Bueno, vamos a ver entonces cómo se genera la replicación del virus, tomando como ejemplo el segmento S, pero teniendo en cuenta que la regla para el segmento grande, o L, son las mismas. Recordamos entonces que en el virión contábamos con la polimerasa, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que entender es que estos virus esencialmente se comportan como si fuesen ARN de polaridad negativa. La polimerasa va a comenzar la transcripción a nivel de el fragmento que codifica para el nucleocápside, que tiene polaridad negativa. Y esto genera una cadena complementaria de sentido positivo, mensajera, para la nucleocápside en este caso. Como esto se genera en primer lugar,
algunos mensajeros van a ser utilizados ya para la generación de la proteína N, que es de expresión temprana y nos ayuda en el diagnóstico ya que la podemos detectar por ELISA. Pero la polimerasa también podrá seguir y generar la hebra complementaria de polaridad negativa para este sector, que es GPC, que representa el precursor de las glicoproteínas de envoltura. Y por último, siempre la polimerasa viral generará la cadena mensajera para este péptido precursor de glicoproteínas. ¿Sí? Lo que hay que recordar entonces es que estrictamente va a comenzar el proceso como el ARN, como si fuese el genoma ARN polaridad negativa únicamente, y agregar este cachito más. Bueno, ahora sí, hablemos un poco entonces de cómo se genera la patología. En principio vemos que la transmisión se produce principalmente por vía inhalatoria, ¿sí? Y esto es mediando la aerolización de las partículas virales que están en las excretas de los ratones, ya sea saliva, orina o heces, y la inhalación por parte de individuos susceptibles. Esta no es la única vía, pero sí es la principal. Otras vías pueden ser el contacto directo con estas excretas, mediando también lesión cutánea, o puede haber también entrada por vía conjuntival, y hasta se han reportado algunos pocos casos de transmisión por mordedura de roedores infectados. Igualmente todo esto todavía no nos está, me parece, ubicando bien en cómo se puede generar este encuentro. Entonces vamos a ver primero un poco cómo es el ciclo. Esto un poco ya habíamos dicho, el virus genera infecciones persistentes y asintomáticas en su hospedero natural, que es el ratón maicero, y entre ellos el virus se puede transmitir de manera horizontal, manteniendo entonces una población infectada estable. Son en las excretas de estos ratones infectados que encontramos entonces a los viriones. Repito, tanto en heces, como en orina, como en saliva. Y a partir del encuentro con esta pobre personita, y la inhalación de estas partículas aerolizadas es que se genera el contagio. Ahora bien, lo que vemos es que en otoño y en invierno hay un aumento de casos, ¿sí? ¿Esto por qué se está dando? Se da porque, por un lado, son épocas de lluvia, y esto genera un aumento en la oferta del alimento que consumen estos ratones. Y por lo tanto, se termina reflejando en un aumento en la población. Lo que se imaginan entonces un aumento en la circulación del virus. ¿Y esto coincide con qué? Con la época de cosecha cerealera. Como ya les había anticipado cuando vimos los mapas, es necesario que se genere el compartir el hábitat de estos ratones, de alguna manera. Nosotros acercándonos a las zonas rurales, o trabajando en las zonas rurales, nos estamos acercando también al hábitat de estos ratones, donde vamos a encontrar mayormente las excretas. Y es aquí entonces donde se produce el contacto o la aproximación que puede llevar a adquirir la infección. Bueno, ¿cómo se produce o cómo cursa, mejor dicho, la enfermedad? En principio está descrito un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Y esto es seguido por una fase prodrómica de aproximadamente 1 semana de duración, caracterizada por fiebre, malestar general, todo muy común, y petequias, algo que nos puede alertar un poco, pero tampoco para nada específico. Luego de esta fase, de un 20 a 30% de los pacientes podrán, bueno, me comí una S, de un 20 a 30% de los pacientes podrán pasar a la fase hemorrágica neurológica. ¿Sí? Acá vamos a observar hematemesis, epistaxis, hemoptisis, hematuria, como ejemplos, entre tantas otras manifestaciones, y podremos también quizás observar síntomas a nivel del sistema nervioso, como son la confusión, la irritabilidad, los temblores, llegando a convulsiones y hasta coma. Para que tengan en cuenta, aquellos pacientes que exhiben síntomas neurológicos son también los que tienen peor pronóstico. De superada esa fase, pasamos a la fase entonces de convalescencia. Esta dura mucho, de 1 a 3 meses puede durar, y si bien los pacientes pueden seguir refiriendo síntomas como son la astenia, trastornos de memoria, incluso caída de cabello,
lo que se espera es una recuperación completa e íntegra de la persona. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito más de énfasis en la patología. Dijimos que la vía de entrada era aérea, y así es como llegamos al sistema respiratorio, y principalmente los pulmones. ¿Sí? Allí vamos a ver que el virus puede replicar muy eficientemente a nivel del epitelio pulmonar, el endotelio, que ya hemos mencionado, y los ganglios linfáticos. Y, generando viremia, consigue la diseminación hacia otros sitios como son el vaso, el hígado y la médula ósea. Esta última, muy importante. Aquí se observan altísimos títulos virales, ya que el virus encuentra un ambiente muy propicio para su replicación, llegando incluso a generar focos de necrosis. Esto, como consecuencia, trae una inhibición de la hematopoiesis y la disminución del recuento plaquetario. ¿Sí? Este cuadro, junto con una disminución en la circulación de linfocitos T y B, nos puede traer un cuadro de inmunosupresión transitoria. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque está visto que alguna complicación posible en estos pacientes es la subinfección bacteriana, que puede traer una neumonía, pero también cuadros sépticos de muy alta mortalidad. ¿Y qué pasa entonces a nivel celular? Ya estuvimos diciendo que la infección puede llegar a muchísimos tipos celulares, y acá lo mostramos nuevamente. Vemos células parenquimatosas de pulmón, riñón, hígado, sistema nervioso central, células endoteliales puntualmente, monocitos, macrófagos, células dendríticas y megacariocitos. Vamos a detenernos en lo que pasa en la célula endotelial, algunas cosas estuvimos adelantando igualmente, pero aquí vemos un punto importantísimo, ya que la infección de estas células genera la activación endotelial, ¿no? Conocida por la secreción de citoquinas proinflamatorias, la generación de un ambiente propicio para el infiltrado inmunológico, y particularmente el aumento en la producción y secreción de óxido nítrico y prostaglandina I2. Estos últimos dos agentes son antiagregantes plaquetarios, como deben saber, y llevan a la difusión plaquetaria de la que hablamos previamente. Y además, la infección particular de los megacariocitos lleva a la disminución en la síntesis de plaquetas, observando entonces lo que también mencionamos, la plaquetopenia. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar un poco de la respuesta inmune y la evasión. Bueno, vamos a ver lo que pasa comparando lo que es un caso fatal con un caso no fatal. Vemos en el primer caso, en el gráfico superior, que la viremia comienza a subir previamente a la respuesta, o a lo que usamos como reflejo de la respuesta inmune innata, y se mantienen niveles altos y persistentes en el tiempo. Un poco después comienza a subir los interferones, principalmente de tipo 1, y citoquinas proinflamatorias, principal TNF-alfa, y también vemos que estos valores se mantienen altos, muy altos, y persistentes en el tiempo. Esto propicia lo que se conoce como tormenta de citoquinas o respuesta inflamatoria exacerbada, que no contribuye a la eliminación del virus. En cambio, en un caso no fatal, observamos que también, conforme aumenta la viremia, un poco después hace lo propio el sistema inmune innato con la secreción de interferones y citoquinas proinflamatorias, pero que a esto se le superpone lo que está en azul, que es la producción de anticuerpos neutralizantes. Y conforme va aumentando la concentración o el título de anticuerpos neutralizantes, vemos también que disminuye la viremia y finaliza la producción y secreción de mediadores proinflamatorios. ¿Y esto por qué es importante? No solo porque claramente la respuesta adaptativa está contribuyendo muchísimo al control de la infección, sino porque también está visto que el tratamiento con plasma convaleciente, esto es el plasma de individuos que han sufrido la enfermedad, dentro de los primeros 8 días luego del inicio de los síntomas, reduce la mortalidad a un 1 o 2%. ¿Sí? Si recordamos al principio de la clase, la mortalidad sin tratamiento era del 15 al 20% del virus juvenil. Si nosotros establecemos este tratamiento tempranamente, la podemos reducir de manera muy significativa. Pero
hay que llegar al diagnóstico a los 8 días de iniciados los síntomas, porque siguen siendo muy inespecíficos. Por eso es importante el alto índice de sospecha. Y por si eso no fuera poco, vamos a ver otro ejemplo que demuestra en realidad la importancia de la respuesta inmunoadaptativa, ya que en estos casos, en el caso del virus Junín, contamos con una vacuna específica, desde la Candid 1, que es una vacuna virus atenuado. Esto es importante porque no se la vamos a poder dar a toda la población, y que está indicada y dentro del calendario nacional de vacunación para personas a partir de los 15 años, residentes o trabajadores en zona de riesgo, y tiene una eficacia de alrededor del 87%, lo que es muy alto. Vemos entonces en el gráfico cómo año a año se van notificando muchos casos de fiebre hemorrágica argentina, pero esto va disminuyendo a partir de la introducción en verde de la vacuna. ¿Sí? Así, denotando no solo, como dije, la importancia de la respuesta adaptativa, sino también la eficacia de esta estrategia como prevención de la enfermedad. Bueno, por último vamos a hablar brevemente de lo que hace el virus para evadir la respuesta inmune innata principalmente. Y nos vamos a detener en lo que hace la proteína de nucleocápside y la proteína de matriz o Z. En ambos casos, mucho esfuerzo va a estar puesto en directamente evitar el reconocimiento del virus por parte de los receptores que tienen las células para dicho fin. En este caso son los receptores tipo helicasa, RIC1 y MDA5. ¿Sí? Ya imagínense, ¿no? Si no reconoce el virus, tampoco va a haber una respuesta en reacción a eso. Y ahí ya eso va a aplacar bastante lo que es la producción de interferones. Pero por si eso no fuese poco, se inhibe directamente la vía de NF-κB gracias a también, la proteína de nucleocápside. Entonces tenemos, a través de estas dos proteínas, la inhibición de la vía de los interferones y la inhibición de la secreción de varias citoquinas proinflamatorias mediante la inhibición de NF-κB. Ahora sí. Les dejo entonces la bibliografía recomendada, que es el libro de Virología Médica, y algunas lecturas sugeridas, por si quieren profundizar en algo. Cualquier cosa me escriben, y los espero entonces en la clase, la parte B de esta clase. Gracias por tu tiempo.